Sí, ahora sí, Armando, adelante. Listo, muy bien. Muy bien, entonces empezamos. Al principio va a ser como que un recorrido por esto de SQL Server. Muchas personas ya lo conocen, pero pues vamos a hacerlo muy rápido. Generalmente lo que nosotros utilizamos el SQL Server, lo que más utilizamos es el LMD que se le llama, que es el lenguaje de manipulación de datos. Y siempre estamos utilizando el select, el update, el insert y el delete. Eso es para hacer las operaciones CRUD, que es pues ver información, actualizarla, insertarla o borrarla, que son las cuatro operaciones básicas que hacemos sobre los datos. Eso se le llama CRUD o ABCD, que es altas, bajas, cambios y despliegues en la información. Entonces, lo primero que hacemos, sobre todo para este curso, es entrar a Management Studio. Yo creo que todo el mundo ya lo conoce, ¿verdad? Entonces, vamos a seguir admitiendo personas. Entonces, yo creo que aquí no me voy a detener mucho. Y, y como ustedes saben, SQL Server lo que nos permite es trabajar con tablas relacionadas. Que si yo vengo aquí, por ejemplo, a una base de datos, yo puedo entrar a los diagramas, puedo darle un nuevo diagrama y aquí voy a agregar una base de datos, la de documentos, la de movimientos. En este caso, estoy trabajando con las tablas de Premium. Y aquí lo que nosotros estamos diciendo es que SQL Server nos permite manejar documentos relacionados, pero en este caso no están relacionados. Internamente, bueno, el sistema aquí, Premium, los agarra nomás como repositorios para meter la información, pero realmente sí hay una relación de este a este. Entonces, aquí se crea la relación en la que la tabla de documentos es la tabla que tiene el primary key y la de movimientos que es la llave foránea, que en este caso es el mismo campo, ¿no? Vamos a silenciar a unas cuantas personitas. Muy bien. Entonces, aquí nosotros podemos ver la relación que existen en esas tablas y todas las tablas que nosotros tenemos tendrían que estar relacionadas de esta manera. Entonces, esta SQL Server es un manejador de base de datos relacionales. Entonces, esta es las relaciones que se pueden hacer. Y nosotros podemos aquí, todas las tablas, podemos ir agregando tablas y se van a ir agregando, se van a ir viendo el diagrama de las relaciones que existen entre ellos. No sé si lo han usado alguna vez. Muy bien. Entonces, muy bien. Entonces, lo primero que vamos a ver aquí es que nosotros podemos usar la información con un select. Le damos select asterisco from documentos en esta tabla y nos va a mostrar todos los documentos. Realmente el select dice, dame la información de esta tabla, pero quiero obtener de esa tabla estos campos, ¿no? Entonces el asterisco lo que dice es todos los campos de esta tabla. Entonces, después de ver todas estas tablas, yo le puedo decir nada más, ¿sabes qué? Dame CI de documento, C fecha y CRFC. Es decir, indicarle nada más algunos campos que queremos de esa tabla. Pero si lo queremos ver todos, entonces la forma de sustituirlos es mediante un asterisco. Ok, entonces, en esta tabla lo que podemos hacer es filtrar. Siempre, no estamos nosotros siempre, no estamos siempre nosotros utilizando toda la información. Entonces, lo que usamos para filtrar esa información
Lo que vamos a hacer aquí es vamos a ver la tabla de documentos, pero vamos nosotros a utilizar la cláusula where que nos sirve para filtrar la información y la vamos a filtrar por un campo. Campo por campo lo vamos a ir filtrando. En este caso, C razón social, yo le puedo decir que like E, y le estoy diciendo que nada más se filtren los que empiecen con la letra E en el campo C razón social, es decir, esto de aquí. Y aquí podemos ver cómo esta tabla me va a mostrar todos los campos, pero en donde el campo C razón social inicie con la letra E. Si yo quiero, por ejemplo, noroeste, si yo quiero que busque en todo ese campo, pero que exista en cualquier parte. Entonces, lo que le digo aquí con este símbolo, que lo busque ya sea antes o después de la cadena, dentro del campo. Y me va a mostrar todo lo que diga noroeste aquí. Entonces yo estoy filtrando. Entonces aquí lo que estamos filtrando esta tabla por medio de la cláusula like. Like lo que va a hacer es que va a buscar dentro de este campo, va a buscar lo que le estemos diciendo. Ya sea, si yo le quito este símbolo, entonces me va a mostrar, me va a decir que todo lo que empiece con noroeste, si yo se lo pongo aquí, se lo quito acá, todo lo que termine con noroeste, ¿no? Entonces, bien, entonces yo sigo filtrando y le puedo decir que ya no quiero filtrar por ser razón social. Arturo sí está, sí tiene micrófono, me parece. Ok, entonces aquí seguimos filtrando y yo le puedo decir que yo quiero esta información donde el CID documento, CID concepto documento sea igual a 3004. Entonces ya específicamente le estoy diciendo a que uno de los campos sea igual a lo que le estoy diciendo aquí. En el caso del like, va a buscar la cadena que yo le diga dentro del campo. En este caso, nada más le voy a decir que busque el 3004 dentro de este campo. Una de las formas también que yo tengo para filtrar es decirle que dentro de razón social que me traiga las que tengan información, las que no tengan información, entonces que no me las traiga. Entonces, aquí yo tengo 15,031. Si yo le digo que que me dé todos los registros, son 15,031, entonces quiere decir que todos tienen razón social. Entonces podemos buscar otro dato donde, por ejemplo, sea observaciones. Que me dé los registros que no tiene, que sea observaciones. A ver, vamos a ver. Sí, observaciones, muy bien. Entonces nos quedamos que podemos nosotros aquí buscar por esas observaciones donde sea mayor que 0. Si es null que le ponga pero me está marcando un error, ¿verdad? Ah, ok. Es que esa observación es de tipo texto y no lo puedo usar para este ejemplo que estoy dando. Entonces, no es una variable tipo, pero C destinatario sí. C destinatario. Entonces, es una variable varchar, ¿no? Entonces, aquí lo que me está diciendo es que me traiga toda la información donde el C destinatario tenga información. Entonces, cuando yo estoy trabajando con los datos ADM documentos,
el diseño de la tabla. Hay diferentes tipos de valores, tipos de datos, entero, bar chart, que estos vendrían siendo de cadena, y yo le especifico la cantidad de caracteres que quiero que tenga, si son de fecha y hora, y está en observaciones que es text, y este text no se usa así, por eso me estaba marcando error. Entonces, cada campo tiene su tipo de dato, y por eso me estaba marcando error. Muy bien, entonces tenemos que ya vimos lo que es el select con sus filtros, y vamos a entrar tengo preparados estos queries para darles el curso. A ver, Armando, antes de que te muevas, ¿nos puedes explicar el is null? ¿Cuál es su lógica? Sí, el is null es que si este campo es nulo, que lo convierta a lo que nos está diciendo aquí. En ese caso lo estás convirtiendo en el carácter nulo. No, lo estoy convirtiendo en un campo. En un string vacío. En un string vacío que no trae información, pero no es nulo, porque lo que vamos a tener, si no estamos manejando los nulos como es correcto, como debe ser, vamos a tener problemas y nos vamos a estar trayendo otra información y vamos a creer que está bien la información, pero vamos a estar excluyendo ciertos registros si no estamos manejando correctamente el uso de nulos. A veces se puede ver el caso, a veces no, pero es mejor manejarlo siempre, que si es nulo, que si sabemos que una columna puede ser nula o no, que siempre la convirtamos. Y en este caso digo, si ese destinatario es nulo, entonces conviértelo en vacío, y entonces como es vacío, me das después la longitud del campo, y todo tiene que ser mayor que 0. ¿Están de acuerdo? Entonces aquí todo tiene que tener información. Gracias. También pudieras comparar con un campo que es entero contra 0, ¿verdad? O sea, ponerle 0. Si es nulo, ponle 0. Sí, en este caso, como yo sé que este es un campo tipo bar chart, entonces le pongo de esa forma. Pero por ejemplo, si yo estoy diciendo que CI de catálogo es una columna numérica de tipo entero, entonces no le tengo que poner eso, sino tengo que poner 0. ¿Están de acuerdo? ¿Qué me faltó? De acuerdo, gracias. Perdón, estaba en otra tabla, ¿verdad? C folio, por ejemplo. C folio, que es numérico, ¿no? Todo lo que C folio sea mayor que 0, me lo va a mostrar aquí. Muy bien, entonces, ahora vamos a tomar otra tabla que se llama ADM domicilios, donde le voy a decir que en este caso la tabla de domicilios que me dé el CDI catálogo igual a 8, pero puede ser, por ejemplo, vamos a ver aquí, igual a 12. Aquí me está diciendo que en esta tabla hay 3 registros que tienen el 6 de catálogo 12. Entonces, de eso que estamos viendo aquí, pues yo lo que quiero realmente ver es aquí lo que es es como está muy repetida la información, yo puedo ver los distintos en ADM domicilio, que son los países, los estados y las ciudades. Entonces, ¿qué significa? Que yo tengo en la tabla de domicilios, esto no me deja ver, son 8,963 domicilios, pero yo lo que quiero obtener de ellas son los países, pero como hay muchos países, lo que quiero yo le estoy diciendo, dame los países distintos de esa tabla. Entonces, si yo le digo, me parece México, es decir, está te quedan 2 veces México, pero una con acento y en minúsculas, con capital al principio, y la otra todo en mayúsculas.
Si yo le digo, dame de esa tabla ADM domicilios, pero donde sean distintos todos los estados, me va a mostrar todos los estados distintos que hay en esa tabla. ¿Quién quiere? No sé si tengan dudas hasta aquí. ¿Quién quiere hablar? Porque ya están todos. No tiene nadie, tiene micrófono. Entonces, creo que levantan la mano, pero no sé cuándo. No sé. A ver. No sé cuándo están levantando la mano. Ok, dice, a ver, vamos a ver. Dice, el punto es que te está brincando la sintaxis del if, pero podrías llevarla en esa comparación de is null. Sí, fíjate que este is null es una comparación de if. Por ejemplo, le está diciendo, en caso de que ese folio sea null, pues ponle 0. Si no, pues ponle lo que trae ese folio. Estamos poniendo atención, muy bien. Y al revés, ya está condición implícita dentro de is null. Es nulo, ¿cierto? Así es. Si esto de aquí es nulo, lo convierte a 0. Y todo esto, sea nulo o 0, siempre va a ser 0. De tal forma que únicamente me va a traer lo que me va a traer los que sean mayores que 0. Bueno, en este caso como es numérico, como es numérico, aquí no se usa el len. ¿Por qué? Porque el número aquí me está diciendo, si es nulo, ponle 0. Y si no, entonces tráete la información que sea, pero siempre tiene que ser mayor que 0. El len se usa en campos tipo varchar, que son cadenas de texto. En este caso me parece que era, ¿cuál era? Esas observaciones no eran. C destinatario. En este caso, C destinatario es un campo tipo texto. Entonces, yo no lo puedo poner 0. Yo lo que voy a decirles, como es texto, yo le voy a decir, sabes que no tiene texto. Pero como yo tengo que contar, yo tengo que contar dentro, ¿cuántos textos hay dentro? ¿Cuánta información de esta hay? 1, 2, 3, 4. Entonces, si es nulo, conviértelo a una cadena vacía. Y si es cadena vacía, entonces la longitud va a dar 0. Y si es 0, entonces no va a entrar dentro de este listado, porque yo quiero únicamente saber los que tengan información. Y si yo voy para acá, en este caso, todos van a tener información. Entonces, así comparamos nosotros, así filtramos nosotros cuando es un campo texto y así cuando es uno numérico, de esta forma. Aquí no tengo que contar más que tienen que ser los valores. Aquí son los valores, que sean mayores que 0. Sí, con len pregunta sobre la longitud. Aquí está preguntando la longitud, es decir, cuenta cada uno de ellos. Por ejemplo, empieza a contar todos los caracteres que hay y el conteo pues te da al final cuántos caracteres tiene. Entonces aquí si tiene más que 0, entonces quiere decir que tiene información. Me dice por ahí, pero eso es para presentación vistas, más no actualiza la tabla. Vamos a ver primero el select. Porque los update, el insert y los delete son más fáciles. Aquí el coco de lo que es SQL Server es el select. Cuando nosotros aprendamos bien el select, el delete, el update y el insert son muy fáciles de aprender. Porque la lógica está en la explotación de la información. Una pregunta. Sí, adelante. En el caso, por ejemplo, cuando ocupamos un distinct, también esta información la podemos obtener con un group by. La pregunta sería, ¿qué diferencia puede existir entre usar una u otra? Bueno, ahorita nosotros vamos a usar el group by aquí más adelante y vamos a estar haciendo, si se fijan, vamos a estar haciendo wheres, group by, having, order by.
eso lo vamos a hacer para más adelante, ¿cómo ven? Entonces, va a ir avanzando un poquito en complejidad y ahorita vamos para allá, ¿sale? Dale, pues cuídate, que descanses. Gracias, Armando. Ok, entonces, seguimos. Para decirles nada más que en una tabla que es ADM domicilios, yo le puedo decir que te dé el distinto de un campo, que en este caso es C país, el C estado, ¿sí? Aquí están los estados y las ciudades, que también todas las ciudades distintas que tiene. Aquí, por ejemplo, para decir, esa es que, pues están metiendo muchas de Ciudad Juárez con el acento en la A, otras sin acento, otro está todo pegado. Entonces, ustedes para tener aquí un poco de orden en los datos pueden hacer esto. O le pueden decir, ¿sabes qué? Dame el distinto de 3, los distintos, la información distinta que tiene país, estado y ciudad. En este caso, pues no nomás es México, sino Coahuila y Saltillo, etcétera, ¿no? Entonces, yo le puedo decir, esta información sí me da lo distinto, pero quiero verlo ordenado. Entonces, vamos a utilizar una cláusula al final que se llama order by. Ordena por estos 3. De cuando las ordenaciones son ascendentes o son descendentes, si uno no le pone nada, es ascendente de forma predeterminada. ¿Están de acuerdo? Es decir, es como si tuviera aquí ascendente y ascendente. Entonces, aquí ya puedo ver un poco más de orden, en el cual este país ya no existe más que aquí, pero este país ya existe y es el único que hay después de este, pero está A, B, C, D, etcétera. Cuando se repiten aquí, entonces los siguientes distintos son estas 2 ciudades. ¿Verdad? Aquí podemos ver la información que nos muestra. Perfecto. Entonces, ¿cómo ven hasta ahí? No sé si tienen preguntas ahí en el chat del grupo, si me pueden decir alguna de sus preguntas hasta este momento, porque vamos a ir avanzando en dificultad. Muy bien, entonces vamos bien, muy bien. Perfecto, perfecto. Entonces, bueno, ahora lo que vamos a hacer, algo distinto. Por ejemplo, vamos a utilizar la cláusula group by, que lo que va a hacer es agrupar por uno o varios campos. En el caso de la tabla de domicilios, yo ahorita hice esto y le dije, oye, ¿sabes qué? En la tabla de domicilios, cuántos registros hay? Que 6 de catálogo sean 12. Pues son 3 registros, me dice aquí. Son 3 registros. Y se supone que pues debería ser 1, deberían ser 3, dependiendo de los datos que ustedes manejen. Pero yo le puedo decir que agrupen la tabla de domicilios por 6 de catálogo y la cuenten, de tal forma que lo que yo estoy desplegando aquí es 6 de catálogo y el conteo, es decir, ¿cuántos 6 de catálogo hay? ¿Cómo le estoy diciendo? Le estoy diciendo agrúpalos por 6 de catálogo. Cuando los agrupe por 6 de catálogo, cuéntame cuántos hay. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, aquí yo puedo ver qué catálogos están repetidos. Aquí yo puedo ver los catálogos que están repetidos, son los que son diferentes de 1, ¿verdad? Porque cuando los cuenta, te está diciendo que el 12, por ejemplo, son 3. Y si yo le pongo por aquí el 10, si yo le digo aquí el 10, ¿de cuántos 6 de catálogo 10 hay? Pues son 2, que son lo que me está diciendo aquí. El 10 tiene 2 repetidos. Entonces aquí podemos estar viendo cuáles registros de nuestra tabla están repetidos. Pero si después de este agrupamiento, yo quiero decirles, ¿sabes qué? Yo nada más quiero ver los que después del agrupamiento
¿cuál es el conteo que sea igual a 1? Es decir, no me interesan los repetidos. Ah, pues entonces yo utilizo la cláusula halving, ¿sí? O más bien los mayores que 1 para saber cuáles están repetidos. ¿Están de acuerdo? Entonces, en esa tabla yo le puedo decir que me dé todos los repetidos. Y es como cuando vamos a Excel y le damos toda la información y le decimos, dame cuáles son los duplicados, quita los duplicados, pero Excel no nos dice cuáles son los duplicados, nada más los quita. Cuando estamos trabajando con los datos en Excel, podemos ver si la información que nosotros tenemos tiene duplicados o no, pero cuando lo quita no sabemos cuáles son, y aquí nos está diciendo cuáles registros están duplicados en nuestra información. Ok, ¿cuál es la diferencia entre having y where? Where es después del from. Yo aquí, where, lo que voy a hacer es filtrar. Yo voy a filtrar, como estaba haciendo aquí en esta parte de aquí. Lo voy a poner para acá. ¿Cuál es la diferencia? Esta es una buena pregunta. La diferencia es que yo estoy viendo esta tabla y le estoy diciendo, filtra esa tabla por C de catálogo 10. Aquí lo que estoy diciendo es que yo le estoy diciendo, agrúpala, y después del agrupamiento, después de este agrupamiento, lo que haya resultado, quiero también que lo filtre, pero having es después del agrupamiento. ¿Estamos de acuerdo? A ver si me pueden decir ahí si se entendió, porque para poder continuar, porque si no está claro pues no le van a entender lo más adelante. Sería, Armando, algo así como preséntame el grupo. Sería después en esta. Que te presente ese grupo. Sí, de la tabla le estoy diciendo que lo agrupe por 6 de catálogo y que cuente de cada 6 de catálogo, cuente cuántos tiene, cuántos hay de cada 6 de catálogo. Del catálogo 2 tiene 3, del catálogo 3 tiene 3, del catálogo 6 de catálogo 4 tiene un registro nada más. Del 6 de catálogo 7 tiene 3 registros y así te vas. ¿Cuántos contando? En este caso estoy contando cuántos 6 de catálogo hay, pero los tengo que agrupar. Primero agrupas y luego cuenta. Okay. Y ya que los cuenta, cuántos registros tiene 6 de catálogo, te dices, ok, bueno, ahora el having lo que va a hacer es filtrar, pero después del group by. El where es después del from. Es decir, que el where lo que va a hacer es filtrar directamente la tabla esta. Pero el having lo que va a hacer es filtrar el agrupamiento. Cuando ya haya pasado esto, después dices having. Es decir, yo le puedo decir, dame únicamente lo que en el conteo me den 3. Y vean cómo cuando yo lo ejecuto, todos son 3 aquí. Porque el having lo que hace es filtrar después del agrupamiento. ¿Están de acuerdo? A ver, vamos a ver. ¿Qué ves? ¿Qué piensas? Dice, el campo cuántos lo creaste en el momento de ejecutar el select. ¿Sí? ¿Cuántos es el resultado de lo que dice count? Es, pues lo que hace es cuenta todos los registros que están, que son 6 de catálogo por el agrupamiento que está aquí. Es decir, los agrupa primero y ya que los agrupa, cuenta cuántos 6 de catálogos hay y me los pone aquí. Aquí lo pueden ver. A ver, si lo hace por un where, te mostrará todos los renglones en que lo encontró. Sí, porque ahí estamos filtrando la tabla directamente. Si usas having, solo te dice cuántos hay. Bueno, en este caso sí cuántos hay, pero si yo le pongo zoom, sobre el total, por ejemplo, sobre el total, aquí lo que va a decir es, aquí va a ser la suma. ¿Están de acuerdo? Aquí va a ser la suma. Y aquí vamos a obtener otra cosa totalmente distinta. No sé si se llama C total porque me está marcando, creo que un error. Vamos a ver qué nos está diciendo.
C total. Ah, perdón, estamos en la tabla de domicilios. Si estuviéramos en la tabla, bueno, vamos a regresar aquí. Vamos a regresar aquí en count. Y si yo estuviera en la tabla de documentos, bueno, aquí vamos a hacer otro conteo, pero ya no es conteo aquí. Aquí ya va a ser por 6 de concepto documento, yo le puedo decir suma C total. C total y le vamos a poner total. Entonces vamos a hacer un group by aquí. Sobre 6 de concepto documento. Es decir, yo le estoy diciendo, mira, de la tabla de documentos, en la tabla de documentos quiero que agrupes por todos los conceptos y cada concepto agrupado quiero que lo sumes y que me digas cuál es el total. Entonces, de este concepto del documento, el total es así, de esta forma. Y entonces, aquí estoy viendo un 0, entonces le puedo decir, después del agrupamiento le puedo decir, después de agruparlo, quiero que esta suma, que me muestre únicamente lo que sea mayor que 0. El having es, ya que hiciste la suma, me dices tú nada más los que sean mayores que 0. Y ya no tengo ningún 0, porque todos tienen que ser positivos, mayores que 0. El group by debe de ser igual al campo en todos los casos. Sí, si yo tengo más, si yo tengo, por ejemplo, aquí otro 6 de documento, por ejemplo, aquí ya me va a marcar error porque lo tengo que agrupar también. Lo tengo que agrupar por ese. ¿Sí? Entonces, 6 de documento también tiene que, es decir, si yo estoy sumando, ¿sobre qué va a sumar? Sobre estos dos. Entonces, vamos a agrupar sobre estos dos. ¿Sí? Entonces, de esa manera vamos a tener el agrupamiento. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Sí, Having trabaja sobre un grupo de registros, filtra el agrupamiento de registros. Muy bien. Entonces, no sé si, díganme ahí en el grupo si alguien tiene alguna duda para seguir dando más ejemplos o continúo. Si alguien tiene una duda, diga. Ese parece una broma, no, dile que te comes el as. Bueno, lo que pasa es que sí, cada que yo hago una columna nueva, aquí se le pone as, es decir, que esto se renombra la columna. Entonces, en este caso, por ejemplo, se llama cuántos. Para el piso que tenías antes tú. Sí. Porque yo le voy a poner quantity aquí. Entonces yo le estoy poniendo a esa, le estoy poniendo quantity aquí, pero si yo no le pongo nada, entonces el sistema pues no sabe esa columna que está calculando, no tiene nombre. Entonces yo le tengo que poner una columna, pero yo nunca le pongo as, yo nunca le pongo as aquí. Entonces yo estoy poniéndole el nombre a esa columna generada que yo estoy generando, pero yo nunca le pongo as para que, qué bueno que lo dicen, para que no se confunda, ¿no? Y que sepan que es renombrar la columna nada más. Ajá, no es necesario, se puede omitir, entonces cuando ya ustedes sepan leer el script, no es necesario. Otro ejemplo de Having, por favor, ese Guillermo Cortés Olivares, por ejemplo, ¿qué te gustaría, qué otro ejemplo de Having te gustaría ver? Porque ahorita ya vimos acerca de Zoom y ya vemos acerca de Count. Entonces, ¿qué otro ejemplo de Having te parece cuál te gustaría ver? Sí, el as puede ir o no puede ir, ¿no? Eso no es, aquí en SQL Server no es necesario, no es obligatorio. Así es, no hay diferencia. No hay diferencia, existe
Así es. ¿Se puede usar o no se puede usar? Yo no lo uso. Solo repite qué hace, por favor, qué hace que el group by o el having. Guillermo Cortés Olivares. El having. El having. Bueno, lo que hace el having es que después de agrupar, lo que hace es filtra este agrupamiento. Es decir, que después de agrupar dices, teniendo este agrupamiento, entonces únicamente quiero hacer el conteo que sea igual a 3. Entonces yo hago esto aquí así y me da nada más los que el count sean iguales a 3 o sean mayores a 0. Entonces ya ustedes deciden cómo filtrar. Entonces el having es filtrar después del agrupamiento. Así es. Sí, es como una segunda condicional, es un segundo filtro. El having es teniendo, después del agrupamiento, hace filtras con having. Así es, así es. Esto de aquí, yo puedo tener aquí un where. Y si yo tengo aquí un where donde CID de catálogo sea mayor que 100, por ejemplo, vamos a ver si tenemos. ¿Sí? Es decir, que aquí me está contando 3, 2, etcétera, pero primero está filtrando la tabla de domicilios, que todos los ID de catálogo sean mayores que 100. Y de estos resultados los va a agrupar y de los del agrupamiento lo va a volver a filtrar, pero ya sobre el agrupamiento, sobre la cantidad que te dio aquí, los cuantos, o en el caso la suma, ¿no? Entonces, podemos expresar sum, count, ABG, que es el promedio, pero lo que más se usan es el conteo y la suma. Ok, entonces, Guillermo, entonces ya está más claro, ¿verdad? Aquí vamos a admitir a otras personitas que se están uniendo. Muy bien, muy bien. Entonces, ¿se podría decir que es una condición? Sí. El otro día me pidieron sacar el tiempo en que un pedido es entregado, es decir, entre fechas, saber el tiempo de respuesta, podría ser un ejercicio de resta de fechas y sacar el tiempo. Si no es este el curso, igual me espero, gracias. Pues sí lo vimos ¿con quién lo vi? No, lo vi con Jorge Luis. Pues así de manera muy rápida, yo puedo utilizar la función datediff que me va a que me va a comparar una hora con la otra y me va a decir la diferencia, pero sí tendría yo que agarrar un poquito aquí más de tiempo y no es si nos sobra tiempo y los que se quieran quedar al final lo vemos, ¿está bien? Lo vemos, Paulina Carrillo, lo vemos al final, si te quedas al final, entonces lo vemos. Muy bien. Sí, el viernes nuestro query lo trae, sí, Lorena Valdés, sí, lo hice, el query que vamos a ver mañana, creo que sí, cierto, lo trae también eso de las fechas y cosas interesantes que se pueden hacer. Muy bien, entonces seguimos, ahora vamos a ver esta columna que es C total en la tabla de documentos. Aquí tenemos la columna C total. ¿Quién está hablando? Vamos a ver. Muy bien. Entonces tenemos la columna C total y luego después, esta nada más nos está mostrando todos los registros que son 15,031 registros. Pero yo puedo sumar. Ok, está silenciado. Entonces, yo puedo sumar la columna C total de la tabla de documentos y al final me da un solo dato, porque estoy sumando todo lo que tiene esa columna.
Y aquí yo le puedo decir total, general, ¿no? Entonces yo le estoy renombrando y ahí dice total general aquí y algunas personas le ponen as y lo pueden hacer o no lo pueden hacer, es lo mismo, no pasa nada. Lo importante es que lo sepan leer, que si un programador lo pone o no lo pone, ustedes de todas maneras lo sepan interpretar igual, que no digan, oye, ¿sabes qué? Este no trae as y ¿qué está haciendo este programador, no? Entonces, muy bien, aquí estamos sumando el total de toda la columna y ahora le vamos a decir que sí, que me traiga el total de toda la columna, pero aquí le vamos a decir que no se traiga los cancelados, es decir, los documentos cancelados que no se los traiga. Entonces, si yo agarro estos dos, los señalo, los selecciono y le doy F5, me va a traer dos columnas, una que dice total general y otra que dice total aquí abajo. Pero si se fijan ustedes, los valores son diferentes. Esta es menor a esta, porque aquí ya le está filtrando los cancelados, es decir, que la suma de los totales no incluye a los documentos que están cancelados. Obviamente, como ustedes saben, los documentos son de todo tipo. De todo tipo son en cuanto a notas de crédito, facturas, etcétera. Aquí ahorita lo que estamos viendo es SQL Server, más que analizando la información. Entonces, aquí estamos nosotros filtrando por los documentos que no están cancelados. Muy bien. Entonces, aquí, ahora aquí le estamos diciendo que me dé el 6 de concepto y la tabla de documentos. Pero aquí me dice, aquí me está marcando un error, dice, a ver, ¿lo alcanzan a leer ustedes? ¿Quién lo alcanza a leer y quién me puede decir por qué no funciona? Saúl Ramiro Zapata ya contestó. Así es. Así es. Muy bien, entonces me hace falta el group by, ¿no? ¿Por qué? Porque estoy utilizando una función agrupadora, que es el sum o el count. Entonces, si estoy agrupando, ¿por qué campos lo estoy agrupando? Aquí me dice, la columna 6 de documento es inválido en esta lista porque no está consumida en una función de agregado en la cláusula by, group by. Entonces, lo que dice Saúl Ramiro Zapata es que hace falta group by, ¿no? Entonces, ¿por qué campo lo voy a agrupar? Pues por este, es el único que tiene. Después del 6 de documento, de concepto documento, yo estoy sumando entonces lo voy a agrupar por este. Entonces, ahora sí, me va a dar la suma. Por cada 6 de documento, concepto documento, más el total. Ahora sí ya estamos, aquí ya no va a haber ninguna repetición, pero después de eso podemos agregar todo esto, copiar, pegar y le podemos decir order, ¿no? Después del agrupamiento va la cláusula order para que ya que lo sumó se pueda agrupar por ese 6 de documento, 6 de concepto documento. Cambia la letra en la configuración del Zoom. A ver. Mañana voy a decirle que me ayuden aquí para que les den entrada y estén haciendo todo eso. Armando, en la opción de ver opciones, ahí viene relación de zoom y ahí dice tamaño original y le pones al 100% tamaño original y con eso ya se amplía, nada más si tienes que estar moviendo la pantalla, pero ya se amplía y ya lo puedes ver mejor. Ver opciones, dice, yo tengo en la parte de abajo una pantalla en negro. Ahí subieron una pantalla, Armando, en el WhatsApp para que vean en qué parte lo pueden hacer. Yo tenía ese problema, que no estaba mirando bien las configuraciones. Ok, aquí vieron una pantalla. Ok, muy bien, a ver. Opciones. Opciones.
Nomás que nosotros tenemos que hacer eso, Armando. Tú la tienes bien ahí, no tienes problema. Ok, muy bien. Entonces, lo que dice aquí es, espera, ya no tiene que estar, ok, perfecto. Entonces, ¿cómo vemos? ¿Cómo vamos? Dices, puedes pedir que en la siguiente junta no habiliten sala de espera y ya no tienes que estar dando entrada a los asistentes, entrada en directo. Perfecto, muy bien. Entonces, eso lo vamos a tomar en cuenta. Muy bien, entonces, seguimos, ¿verdad? Seguimos, entonces, pues esto es lo básico, ¿no? Esto es lo básico. Y estamos viendo aquí que estamos agrupando, estamos ordenando, ¿no? Ok, lo que dice a continuación es que esto ya lo hicimos. Ahora, lo que dice a continuación es que si lo quieren ver de esta forma, yo creo que identado es mejor. Y estamos viendo otra vez lo que es el agrupamiento. Ajá, entonces aquí estamos agrupando y nada más yo le digo que por ejemplo, en 0, no lo ocupo, entonces, o en el caso de existencias también, entonces donde el total sea mayor que 0. ¿Sí? Muy bien. Entonces, después del having también lo mismo, podemos ordenar el por deseo de concepto documento. El order by es la última cláusula que se usa. ¿Sí? Entonces aquí podemos tener el from, el where, el group by, having y al final el order by. Entonces, muy bien. Por ejemplo, aquí me dicen, a mí me pasaba que agrupaba por campos que no eran de tipo entero, quería agrupar por chart. Puedes ahondar en esos errores. Ok, por ahí tenía la tabla documentos, por ahí tenía un chart de C destinatario, ¿verdad? Ok, entonces, vamos a ver, C destinatario. Entonces, si yo, ¿quién lo preguntó? Carlos Paulina Carrillo. C destinatario. Entonces, te marcaba error cuando hacías esto, dices, así. Entonces, no sé por qué te marcaba error. No sé por qué te marcaba error. Ahora, la tabla de documentos, dice que C destinatario. C destinatario tiene, ¿dónde está? Varchar y no aloja nulos. Lo que pasa es que aquí no me está marcando error porque esta no aloja nulos. Si tuviera un clic aquí, alojara nulos. Entonces, uno puede decir, voy a salir sin grabar. Uno podría decir, bueno, pero si yo estoy viendo que aquí, Armando, en la tabla, C destinatario, yo puedo ver que, yo le puedo decir, mira, aunque este asterisco me traiga todos los campos, yo le puedo decir, ¿sabes qué? Vuelve a ponerse destinatario aquí, aunque me lo vayas a poner más adelante, pero yo lo quiero tener aquí enfrente. Entonces yo le puedo decir aquí que quiero aquí enfrente ese campo. Ahora, yo puedo ver aquí en la tabla de documentos, ¿sí? Mediante el diseño, que si destinatario no acepta nulos. Entonces, ¿qué es lo que hace C destinatario? ¿Qué es lo que hace Premium? Lo que hace es que le coloca valores vacíos, es decir, no son nulos, son vacíos, que no es lo mismo. Entonces, C destinatario lo que tiene es que no acepta nulos. Por eso, si tú tienes un campo que tenga nulos, al momento de hacer eso te va a marcar error,
Me explico, me preguntó Paula Carrillo. A mí me pasaba que agrupaba por campos que no eran tipo entero, quería agrupar por bar char, ¿no? Lo que quiero decir, o char. Puedes ahondar en esos errores. Ah, ok, era entonces eso, sí. Sí, entonces es que aquí Premium no aloja nulos aquí, pero Pro sí lo hace, sí aloja nulos. Si ustedes están agrupando por un campo de tipo varchar, pero que aloja nulos, sí le puede marcar, no, de hecho sí le va a marcar un error. Por eso yo siempre les decía que cuando ustedes agrupen, si en este caso le van a poner, y si es nulo, entonces ponlo de esta manera, para que lo agrupe de esta forma. Y lo mismo va a ser aquí. Y aquí le van a poner aquí destinatario. Porque al momento de hacer esto, al momento de hacer esto, ya se pierde el nombre del campo, porque ya lo están enjuagando por ahí. Miren, no column name, dicen. Entonces, usted le pueden poner lo mismo, le pueden poner o el que ustedes quieran, ¿no? Le pueden poner. Entonces, es eso nada más, que lo tienes que convertir a null, y ese Paula Carrillo, es lo que decía al principio, que no debemos estar acostumbrando a usar el null en los campos de textos, porque nos podemos tener errores, ¿no? Entonces, muy bien, entonces es eso. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Porque vamos a pasar a otro tema. Ya son las 7 aquí, a 8 en México y 6 en Tijuana. Entonces vamos a pasar a un tema un poquito más complejo. Entonces, pero sí me gustaría saber si esto, pues, es básico, es fácil, no tiene mayor problema, pero tiene que quedar claro, ¿no? Entonces, ¿cómo ven? Sí, en los campos de texto siempre es mejor poner null. Es decir, ya lo están tecleando, ya lo están haciendo, de una vez pónganlo. Pónganlo. Sobre todo, si ustedes lo van a reflejar aquí, no es necesario que le pongan is null. Es decir, que te ponga is null si es nulo, y si no es nulo, pues que no lo ponga. Pero la cosa es que cuando ya lo estás tú agrupando o le estás filtrando, ahí sí hay que ponerle para que lo sepa interpretar SQL. SQL va a poder interpretar únicamente, no va a poder interpretar los nulos. Sí, exactamente. Por eso, si están en null o son campos vacíos, entonces únicamente usan is null. Si es vacío, queda vacío. Y si es nulo, el nulo se convierte en vacío. Entonces siempre tienes campos vacíos. Es decir, todo lo haces vacío si es vacío. Y si tiene información, entonces se pasa la información tal cual. Is null significa que si es nulo, te va a poner esto de aquí. Y si no, te va a dejar la información que tenga y te la va a pasar a esta columna, ¿no? Entonces eso es. Muy bien. Entonces, ¿cómo ven? ¿Cómo ven, jóvenes? Excelente. Vámonos al siguiente tema. Yo creo que hasta ahorita yo creo que todo es bien fácil. Hay algunas así, yo creo que les quedan algunas dudas, pero con este curso que estamos viendo, lo van a poder repetir y van a poder ustedes hacer sus pininos ahí en su Management Studio, con su información que conocen, en las tablas que ustedes tienen, y también con Google, ahí se apoyan, y ahí en el grupo también pues nos pueden preguntar si tienen alguna duda. Excelente, muy bien. Vamos bien. Entonces, bueno, para que no esté esto orientado nada más hacia un sistema, que en este caso es Premium, también vamos a entrar a Pro. ¿Están de acuerdo? A las tablas de Pro, ¿no? Entonces, los siguientes temas lo vamos a ver en tablas de Pro. Según la guía que yo tengo por aquí, tengo una pequeña guía. Ya les dije todo esto. Ok, muy bien. Perfecto, muy bien. Me hace falta unos poquitos temas aquí, de manera rápida para no pasarlos. Aquí yo le puedo decir que me dé a traer documentos, pero quiero saber uno nada más.
ser top 1 o top 10. O top 10. Entonces, me da, de la tabla me da lo que yo le estoy diciendo, ¿no? Que es los primeros 10. Ok, en el caso de esto que estamos viendo, uno de los temas también es que si yo estoy utilizando C destinatario, yo le puedo poner, fíjense aquí yo puedo ver los destinatarios, where len is null, C destinatario. Es decir, que me muestre los que tienen información únicamente. Cuando me muestra esta información, yo le puedo poner una etiqueta. Uno de los temas que tenía que ir es que yo le puedo poner una etiqueta. Le puedo decir destinatario, que es lo que usamos en Pro, ¿no? Que es lo que usamos en Pro, lo podemos usar también, le ponemos un símbolo más. Estamos aquí uniendo, esto es un mensaje, es una leyenda con el valor que trae el campo. Entonces, de esta manera, todo va a decir aquí destinatario. Y aquí, como ya lo cambié, aquí le tengo que decir destinatario, es decir, le van a cambiar el nombre. Aquí me dio un no column name. Entonces, como ya no es el campo original y ya estoy yo enjuagando este campo, le estoy dando lo estoy usando, entonces aquí le cambio de nombre y ahora sí me está diciendo destinatario y aquí me aparece a mí la leyenda esta que está aquí. Pero ¿qué sucede con folio? Por ejemplo, cfolio, si yo le pongo aquí folio y le pongo aquí cfolio, y obviamente que esto ya va a ser folio aquí. ¿Qué es lo que está sucediendo ahí? ¿Por qué me dio error aquí? Muy bien, vamos al siguiente tema, muy claro, ok, adelante, todo bien, perfecto. ¿Qué está sucediendo ahí? ¿Por qué me está marcando error? Porque folio es float y lo estás sumando con un string. Ok, entonces aquí lo que estoy haciendo es, lo que está haciendo aquí es concatenar, es decir, el más, cuando son caracteres, cuando son textos, concatena, y cuando son números, suma. Entonces, ese es un texto, son caracteres, y está el cfolio, si yo me voy a DM documentos y le digo qué tipo de datos, cfolio es float o int, es decir, es numérico, en general es numérico. Entonces, lo que yo tengo que hacer para que me funcione y no me esté dando error es que voy a utilizar un convert. Ustedes van a utilizar convert para convertir las columnas en el tipo que ustedes quieran. En este caso es varchar. ¿De cuánto? Bueno, déjenlo así. Usted le pueden decir de 10, de 4, etcétera. Pero le pueden dejar en varchar nada más. ¿Sí? Y de esa forma, le están diciendo, convierte en varchar este campo. Entonces, como este ya lo está haciendo varchar, igual que los demás, igual que los textos, estos son varchar, etcétera. Entonces, al final, se convierten y ya me puede decir aquí, ya puedo tener yo un campo con leyenda. ¿Cuál era el tema de ahorita? Ponerle una leyenda al campo, antes del campo. Entonces, como este folio es numérico, lo tengo que convertir en varchar para que el símbolo más concatene los dos varchar. ¿Están de acuerdo? Si fueran dos numéricos, se suman. Cuando son dos alfabéticos, se concatenan, pero si uno es numérico, le va a marcar error, entonces hay que convertirlo a varchar. ¿Sale? Muy bien. El tema, todo distinct having, leyendas, conversión de tipos. Aquí están las leyendas, conversión de tipos, top distinct, todo eso ya quedó. Ahora vamos a lo bonito que es el alias. Sale con alias en las tablas, también eso lo iba a tratar más adelante, pero ya se me adelantaron, que es el ponerle AS antes del nombre de la columna nueva que se está creando. Muy bien, ahora vamos a lo bonito que es los join, ¿no? Entonces, vamos ahora a este tema y por aquí tengo, fíjense que hay que ver este
esta imagen es la que nosotros tenemos que tener presente siempre que vamos a unir tablas, que vayamos a unir tablas. ¿Por qué? Porque cuando se unen dos tablas, se unen de estas 3, 4, 5, 6, 7 diferentes maneras que podemos unirlas. Es decir, aquí decimos que selecciona los campos de la tabla A, de esta tabla de la izquierda, con los de la tabla B, pero inner me dice que únicamente los que coincidan entre los dos. Es decir, que los registros que coincidan entre las dos tablas son los que me va a traer, los que no coincidan no me los va a traer, me los va a excluir. Esta es la teoría de conjuntos en la cual dice que los registros que están en A pero que no están en B y además los registros que están en B y no están en A, esos no se van a ver, únicamente se van a ver los que están en ambas tablas. Ok, entonces, ¿estamos de acuerdo? Aquí le estamos diciendo que seleccione los campos de la tabla A con la tabla B, pero el inner dice que únicamente los que coincidan en las dos tablas. Después, la sintaxis dice que cuando la tabla A se una con la tabla B, se le pone un alias a la tabla también. No nomás los campos tienen un alias, sino también las tablas se le ponen. Yo uso mucho los alias en las tablas porque muchas veces las vistas o las tablas son muy grandes y yo les pongo 3 o 4 caracteres nada más que identifican a la tabla. Entonces, aquí le está poniendo el alias A esta tabla A, el alias B a esta tabla B, y dice que la unión se va a realizar sobre los campos key de cada tabla. Es decir, que cuando nosotros veíamos al principio las tablas ADM documentos y ADM movimientos, teníamos que había una relación entre ellas que era 6 de documento. Esos campos, ese campo 6 de documento de ambas tablas, lo relacionaba entre ellos. Entonces, si yo hago una relación, si uno es la tabla A es documentos y la tabla B es movimientos, entonces la voy a relacionar por medio de 6 de documento de las dos tablas. La tabla A.6 de documento es igual a la tabla B.6 de documento. Y lo que me va a traer es nada más lo que coincida. Muy bien. Esto es inner join. El left join es que te traiga todo lo de A, aunque no esté pero que esté en B. Aquí está el left join, aquí está el right join, es decir, que te traiga lo que está en B, pero que no esté en A. No. ¿Están de acuerdo? Entonces, vean esta tablita, por favor. No sé si les queda alguna duda. Esta es la teoría de conjuntos. Una pregunta, Armando. ¿Sí? ¿Qué diferencia hay entre un left join y un left outer join? Esta te trae, es lo mismo me parece. Yo no utilizo el outer, por ejemplo, en este caso, el outer, full outer join, el outer lo que te hace es que te trae toda la información si está o no está. Aquí es la unión de dos tablas, existan o no existan. Son 1, 2, 3, 4, 5, 6, son 7. Y el full outer join te trae aquí, por ejemplo, lo que esté en las dos tablas, pero lo que coincida no te lo trae, que es lo contrario que es de esto, pero aquí le estamos agregando que donde las uniones sean nulas las dos. ¿Están de acuerdo? Aquí está diciendo cuando esto es nulo y este es nulo, entonces te trae lo demás. Es decir, que cuando no exista en este y no exista en este, lo de la tabla A no existe en la B y la del B no existe en la A, entonces te lo va a traer. ¿Están de acuerdo? ¿O tienen alguna duda? Ok, a ver, vamos a ver, que lo comparta. Vamos a ver que lo comparta. Listo. Muy bien, ahí está compartido en el WhatsApp.
Muy bien. Entonces, ¿tienen alguna duda de esto? Vamos a verlo en la práctica. ¿Qué les parece? Ahora vamos a entrar a Pro y vamos a ver ahora que, por ejemplo, les puedo explicar esto, pero saben. Por ejemplo, en Pro, yo puedo decirle select asterisco from document, ¿sí? Y le voy a poner el alias a esa tabla, le voy a poner el alias doc. Y debo decir, lo voy a unir con la tabla document item. Y le voy a poner itm sobre, o sea, la relación se va a hacer sobre doc. Siempre me... Document ID. Document ID. Es decir, las dos tablas tienen lo mismo, entonces es itm.s. Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo? Yo estoy uniendo esta tabla con esta, la document con document item, mediante el campo document ID. ¿Sí? Y lo que yo voy a obtener es la tabla document ID, la tabla document y la tabla document item. Entonces, como es muchísima información, yo lo voy a cortar y le voy a decir, de la doc, nada más tráeme document ID. Y de item, tráeme únicamente document item ID. ¿Están de acuerdo? Entonces, aquí le estoy diciendo que me traiga un campo de una y un campo de la otra tabla. ¿Sí? Entonces, estamos viendo que el documento ID tiene todas estas, tienes todas esas partidas, ¿no? Porque los ítems y los movimientos se llaman partidas. Esta es una entrada, ¿no? Por eso la primera fue una entrada por almacén, yo creo que fue. Pero bueno, vamos a los últimos. Y aquí vamos a ver que este documento tiene una partida nada más. Y este documento que está aquí tiene estas partidas. ¿Verdad? Entonces, ¿cómo ven? Admitir. Están entrando personas. Entonces, muy bien. Entonces, ¿cómo ven? ¿Le sigo o me detengo? ¿Hay alguna pregunta hasta aquí? Porque a mí ya me dio frío, está haciendo frío aquí. Entonces, no sé si tiene alguna pregunta, porque es la forma básica y la más sencilla para la unión de las tablas. Entonces, ¿cómo ven? Perfecto, muy bien. Sí, con la imagen que les pasé, la teoría de conjuntos, y es en donde está basado estas uniones, ¿no? Sí, ayuda mucho a renombrar tablas, porque si no, en este caso, por ejemplo, el diseñador de consultas lo que hace es que les pone el nombre completo de toda la tabla, ¿no? En cada campo les pone el nombre completo, ¿no? Entonces, se vería algo así. Me marca error porque ya están renombradas, pero si yo le quito lo renombrado, entonces tendría que yo document, ponerlo document en cada uno de estos y luego document item, ponerlo en cada uno de estos. Entonces, así quedaría. Y sería lo mismo, pero pues yo no trabajo así y luego pues es más rollo, ¿no? Porque es demasiada información y no es necesario, hay que simplificar, ¿no? Hay que simplificar nomás. Y listo, ya está. Muy bien. Perfecto. Entonces, bueno, esta es la forma básica y tengo yo aquí un query, el cual, bueno, y ustedes tienen ahí muchos queries dentro de Visual, dentro de Commercial Pro. Y hay muchas vistas, pero pues vamos a ver esta, por ejemplo. Tengo aquí una vista
en la cual yo la compartí, me parece. Ah, sí, se la compartí a Jaime. O no, bueno, no me acuerdo. Estoy uniendo estas tablas y yo siempre uso... O ya estaba, no me acuerdo la verdad. Pero son muchas. El diseñador de consulta les da las uniones al final, las cláusulas de unión al final, pero yo la pongo al principio para saber quién se está uniendo con quién. Entonces, sí, seguramente esta vino de un diseñador porque viene el nombre completo de las tablas. Entonces, bueno, lo que está haciendo aquí es que la tabla la seguridad de grupo se está uniendo por inner join, ¿sí? Inner join es esto de aquí, que únicamente los que coincidan con la tabla en user group mediante el campo que cada uno de estos tiene user group ID, ¿sí? Entonces, si yo, bueno, me podría pasar de largo la explicación, pero lo vamos a hacer. Vamos a hacer esto. Aquí podemos ver nosotros las dos tablas. Aquí podemos ver nosotros estas dos tablas en Security Group, que está aquí arriba, y en User Group, que está acá, son estas tablas que están aquí, son esta y esta. Entonces, yo voy a hacer una unión entre ellas y lo voy a usar, y la voy a usar por medio del User Group ID y este. Entonces, esta es la llave primaria y esta es la llave foránea, es decir, esta se relaciona a esta, esta se relaciona con ella por medio de la llave, por medio de User Group ID, que es la llave foránea aquí y la llave primaria acá. Entonces, por eso estamos diciendo que esta tabla y esta se van a unir por el User Group ID, porque es la tabla en que los puede relacionar. Si se fijan, son los grupos, y esta es la seguridad por grupo. Entonces, esta tabla va a tener muchos más elementos de la tabla de agrupamiento. Entonces, ya que tenemos ese agrupamiento, bien, entonces vamos a incluir dentro de esta consulta a la tabla end user. Y la tabla end user tiene también el user group ID. También la tabla end user tiene el campo user group ID, que es el que estamos viendo aquí. Entonces, si yo también al momento de querer unirlo, veo qué hay en esta tabla, entonces veo que se está uniendo con y la tabla de usuarios también tiene su User Group ID, que está aquí, es decir, el usuario pertenece a un grupo. Entonces, esta es una llave foránea, esta es una llave foránea y esta es la llave primaria. Y se está uniendo esta tabla en User, se está uniendo al de arriba, a este de aquí de arriba. Es decir, es una concatenación. Este se une a y este se une a por el campo User Group ID. Aquí está, en User Group, User Group ID del end user, que está aquí. ¿Está bien? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Muy bien, entonces seguimos con que vamos a unir también la tabla en Security Model a la tabla en User Group, es decir, a la de aquí de arriba. Es decir, esta se une aquí y esta se une acá. Entonces, ¿se van a unir cómo? Por medio del User Group ID también. ¿Sí? La seguridad de cada módulo también dice que tiene un campo User Group ID. El Group ID, a ver, es por el Group User Group ID de esta tabla, pero en esta se llama Group ID, no se llama User Group ID.
¿sí? Entonces se está uniendo por medio de este campo. Muy bien, no estoy viendo lo que están diciendo allá en el grupo de WhatsApp, pero bueno. Entonces, ahora vamos a unir a toda esta consulta, vamos a unir la tabla de módulos, pero esa tabla de módulos la vamos a unir en Security Module, con esta de aquí, con esta tabla de aquí la vamos a unir por medio del módulo ID. Esta tabla tiene el módulo ID y esta también tiene el módulo ID. Aquí tiene el módulo ID y obviamente la tabla de módulos también tiene el módulo ID, entonces por medio de ella lo vamos a hacer. Después también hacemos un inner join por our business entity, por business entity ID, pero esta se va a unir en security module a esta de aquí. ¿Sí? Entonces después hacemos lo mismo. Si se fijan ustedes aquí en módulo, ya tenemos en módulo aquí, pero aquí va a ser un segundo módulo que lo que va a hacer es que aunque sea la misma tabla, pero va a crear otra instancia para que nosotros podamos ver cuál es el padre del módulo ese. ¿Sí? Para el módulo ID con el módulo ID del módulo 1 que está aquí. Aquí sí se renombró. ¿Sí? ¿Por qué se tuvo que renombrar? Aquí se tuvo que renombrar porque ya existía un enmódulo, no podían haber dos enmódulos dentro de esta consulta. Y por último, el tipo de módulo, pues lo trae esta tabla, así que el egg module, este de aquí de arriba, se le va a unir esta tabla. Bueno, ¿por qué es todo esto? Esto lo explico, que aunque esté un poquito engorroso, esto lo explico porque al final de cuentas, lo que yo voy a obtener es todo esto de aquí, que unas vienen de unas tablas, otras vienen de otras tablas, y toda esta información que nosotros estamos viendo aquí es el resultado de estas uniones que hicimos. Pero ahorita lo importante era es analizar cada una cómo está unida. Cada una cómo está unida. A lo mejor aquí se ve muy engorroso, pero aquí podemos ver qué tabla está unida con qué tabla y mediante qué campo. ¿Están de acuerdo? Entonces, ¿cómo ven? Está muy engorroso. Ah, bueno, y al final de todo esto, lo que dice es que voy a filtrar de EndModule, ¿sí? Que es este de aquí arriba, no este, porque este ya se llama EndModule 1. Voy a todo lo que sean Module Type ID y diferente de 3. ¿Y qué es diferente de 3? Ah, bueno, entonces yo le voy a decir, a ver, vamos a ver qué tenemos. Select, asterisco, from, de este, así. ¿Qué tenemos? Ok, tenemos todas esas, tenemos todos los módulos que aparecen que son los nodos del arbolito que aparece a la izquierda de Commercial Pro. Entonces, pero dice, donde el Module Type ID sea diferente de 3. Donde sea diferente de 3. Y el 3 es catálogos, documentos, catálogos, ingresos, etcétera. Entonces, está diciendo que esta vista que voy a hacer, que se llama permisos por módulo, son los permisos que tiene cada módulo, es decir, qué usuarios tiene qué permisos en cada uno de los módulos. Entonces le estoy diciendo, pero ¿sabes qué? Quítale, pero no me interesa ver cuando el tipo de módulo sea 3, entonces que sean diferentes de 3, ¿no? Entonces, bueno, ya he hecho todas estas relaciones y ya he hecho el filtro de lo que quiero ver y lo que no quiero ver. Lo que voy a hacer es que voy a ir yo desplegando la información, es decir, official name, que en este caso es el nombre de la empresa propietaria de Pro. Para verlo dentro de la vista que se ve en Pro y para yo poder contar, para yo poder agrupar. Yo pongo el propietario. Y después pongo el módulo padre, que es el nodo hijo, es catálogos, está empresas catálogos, contactos, es decir, está el módulo de contactos dentro del módulo de catálogos, y así podemos estar viendo que para qué usamos todo esto. El módulo me va a dar el parent module ID y me va a dar el nombre
del nodo padre que tienen en el árbol. Y así cada una de las tablas que yo estuve relacionando me va a dar el módulo, el tipo de módulo, el usuario, el grupo en el cual pertenece, etc. ¿Qué es lo que vamos a ver? Vamos a ver toda esta información. Este es el módulo padre, este es el módulo y los usuarios que tienen cada uno de los, qué permisos tienen cada uno de los usuarios y dentro de qué módulo. ¿Me explico? Entonces, no sé si tengan alguna pregunta. No sé si tengan alguna pregunta hasta aquí. Está muy enredoso. ¿Cómo ven? Ok, fíjense que dice el compañero que no usa Pro, pero bueno, acuérdense que aquí lo que vamos a hacer es aprender SQL Server, por eso yo estuve con Premium y ahora estoy con Pro, después voy con nóminas y con contabilidad, etcétera, dependiendo de lo que estemos nosotros hablando, pero de lo que se trata es de aprender SQL Server, porque el SQL Server donde quiera se va a usar, es lo mismo, ¿no? Nada más que las tablas van a cambiar y los datos van a cambiar, pero la lógica y esas sentencias van a ser las mismas, ¿no? Por ejemplo, yo tengo aquí el Document ID, y del Document ID yo le puedo decir, ¿sabes qué? Dame el folio, se llama folio prefix, y se llama del documento, dame cuál es el folio también. Entonces aquí me va a dar a mí el Document ID, el folio, es decir, la serie, el folio, y el Document ID. Bueno, lo que tengo, por ejemplo, aquí en el Document ID es que yo tengo, aparte de esto, tengo el ITM Product ID, .product ID. ¿Sí? Entonces, aquí me sale, es decir, que el Document Item son las partidas y cada partida tiene el producto pues, del que estamos hablando, ya sea la factura, que es esta, que es lo la nota de crédito, la factura de cotización, lo que sea. Entonces, a nivel de partidas, a nivel de producto, ¿no? Entonces, es la máxima granularidad que hay en esta consulta. Entonces, ¿por qué les menciono Product ID? Product ID, porque ahora lo que yo voy a hacer es que voy a hacer un inner, voy a unir la tabla de org product, que es la que tiene los productos, y lo voy a poner pro on itm .product ID con la tabla pro.product ID. ¿Para qué? ¿Para qué la estoy uniendo? Para traerme de la tabla de productos. Pues, ¿cómo se llama? Nombre de producto. No. A ver, ¿cómo se llama? Voy a traer unos cuantos datos nomás. Me voy a traer de la tabla de productos el product key, y me voy a traer el product name. Muy bien, perfecto. Muy bien, entonces, esto lo vamos a comentarizar. Recuerda que podemos comentarizar aquí con dos guiones, entonces lo que esté en dos guiones no se va, con el F5, cuando yo ejecuto la consulta, yo le puedo poner ejecutar aquí o presionar F5. Vean que dice execute y F5, ¿no? Entonces, cuando yo uno la tabla de productos a esta consulta, no la voy a unir a documentos porque el documento no tiene producto. El que tiene producto de la tabla son las partidas, los ítems. Lo que tiene tabla de documentos es por ejemplo, el vendedor. Es el tipo de impuesto, etcétera. Entonces, si yo voy a unir la tabla de productos, la voy a unir a ITM, a ítem, por medio de su
de su clave foránea, product ID, y lo voy a unir con la clave, la llave primaria de pro, que en este caso es OR product. Entonces, ya que uní este a este y este a este, entonces el resultado es que estoy diciendo que en el documento ID, en el 1, en esta entrada, en este folio, tengo todos estos productos que se dieron de alta en esa entrada de almacén, ¿no? A es entrada de almacén. Entonces, aquí lo que hemos visto es que yo le puedo decir, oye, ¿sabes que yo quiero concatenar estos dos? Yo quiero concatenar estos dos. Pero que se llame documento, ¿sí? Que se llame documento. Y aquí ya yo puedo unir documentos. ¿Se fijan? Aquí yo tengo unido el folio prefix y este de aquí. Perdón. Aquí. Aquí. ¿Están de acuerdo? Entonces, en esta unión, pues yo le puedo decir que, pues que lo separe y que le ponga un guión, por ejemplo. Entonces ya estoy yo creando la tabla de ese es un campo, lo estoy nombrando de esta forma y nace de estos dos y se llama documento. Esto nos sirve para hacer un mapeo de los permisos de los usuarios en la empresa, ¿sí? Con esto el responsable de la empresa sabrá qué privilegios tiene cada empleado, usuario del sistema. Así es, qué permisos tiene por módulo, en cada módulo, qué permisos tiene cada uno de los empleados. Entonces, dentro de Pro, uno le pone a ver tal empleado y te dice, y te va a agrupar por ese empleado y te va a decir todos los permisos que tiene para que haga una auditoría de permisos, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos hasta aquí? ¿Qué le gustaría, qué más les gustaría ver? ¿Alguna duda que tengan? Por ejemplo, la tabla de documentos. Por ejemplo, la tabla de documentos, pues tiene mucha información, pero está normalizada. Normalizada significa que no está repetida, que tiene sus IDs, y ese ID tiene una tabla, tiene una llave foránea con la cual se relaciona. No todo está hecho, no toda la información está desnormalizada, no está como lo que se usa en las tablas dinámicas de Excel, donde está toda la información, y de ahí lo que hace es hacer un pequeño cubo Excel para estar representando la información como ustedes lo requieran. Por ejemplo, ahí dice Module ID, por ejemplo. Entonces, cada uno, si tienes Module ID, Document Type ID, recipiente, todos esos tienen sus tablas. Estas son las llaves foráneas, pero cada una tiene su tabla, está relacionada al Contact ID, Depot ID, etcétera. Por ejemplo, aquí podemos ver el módulo. Aquí le decimos, a ver, yo quiero también saber el módulo de ese documento. Entonces, inner join end module. Y yo le pongo como alias mod. Aunque mod es una palabra reservada, no voy a tener problemas aquí en el select. Entonces, on doc. La tabla que tiene el módulo es la tabla doc, es decir, esta de aquí de arriba. Producto se relacionó con doc document item, pero el módulo es de esta tabla. Yo estoy aquí ejecutando la tabla doc document. La tabla doc document tiene el módulo ID. Entonces, ese doc lo voy a relacionar, el módulo ID lo voy a relacionar con el módulo. Y mod es module ID. Entonces, yo estoy uniendo esta tabla, la estoy invitando aquí a esta consulta para yo saber cuál es el módulo, pero lo voy a unir. ¿Cómo lo voy a unir? Con esta tabla, que es la que tiene el módulo ID. Entonces, como el documento ya tiene cuál es el módulo, entonces ya voy a poder yo decirle aquí arriba mod.modulename y le voy a poner aquí módulo, ¿no? Entonces, en lugar de que estén en inglés, pues lo voy a poner en español.
Entonces, yo les dije que también aquí yo puedo comentarizar lo que esté comentarizado con 2 guiones, no se va a ejecutar. Pero también lo que yo puedo hacer es que le puedo poner diagonal asterisco y aquí abajo diagonal asterisco y cierro. Abro y aquí cierro, ¿no? Ok, aquí me falta una coma. Entonces, todo lo que esté aquí, ustedes pueden tener lo que ustedes quieran y esto es un comentarios en bloque, ¿sí? El guión es para comentarios en línea nada más. Y el guión le puedo decir aquí es uniendo tablas. Entonces aquí yo le puedo decir de aquí para acá, yo puedo decir que esto es un mensaje únicamente, ¿no? Que lo tome en cuenta, ¿no? Entonces, aquí ya tengo yo el módulo, el nombre del módulo, aquí está la entrada del almacén. Entonces, ¿este documento qué es? Ah, es una entrada al almacén, muy bien. Bueno, y si yo no lo quiero, pues bueno, yo le pongo aquí, abro y cierro aquí y ya no me va a aparecer el módulo, porque yo le estoy diciendo que esta parte la comentarice, ¿no? La comentarice. Entonces, ese es un comentarios en bloque y también hay comentarios en línea. Entonces, sí la puedo poner en archivo de texto para probarlas. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Entonces, pues, ¿qué otro tema les gustaría ver? ¿Qué otro tema les gustaría ver? A ver, compañeros, Gaspar, Jorge Luis. ¿Quién más está por aquí? Raúl González, de los que conozco. No sé si igual nos puedes compartir un update o si igual esos están en otra sesión, tú dinos, ¿no? Ahorita vimos los L que están muy interesantes para crear consulta o a veces leer información de base de datos y nosotros los usamos en casi muchos sistemas como distribuidor, ya sea tanto en nómina o en cualquier otro sistema, los update para pues, actualizar algún registro en la base de datos, ¿no? Ok, ¿quieren que les dé, que inicie con update, por ejemplo? Entonces, muchas veces nosotros tenemos un dato. Nosotros tenemos un dato. Tenemos esta tabla. Vamos a empezar con esto. Vamos a empezar con esta tabla. Vamos a comentarizar todo esto porque vamos a entrar en los updates que comentan. Y yo tengo, toda esta información la tengo ahí, pero yo quiero cambiar un dato. Un dato, por ejemplo, ustedes saben que muchas veces en los documentos ahí en Pro, cuando el user ID es diferente de null, entonces lo que está haciendo es que está bloqueando el documento. Si yo le pongo user ID, me va a decir que son nulos, ¿sí? Que son nulos, entonces, y aquí son ceros, mira. Entonces, yo le digo, a ver, vamos a ver de esta tabla, qué documentos están bloqueados ahorita en este momento, ¿no? Entonces, lo que les decía ahorita, si es nulo el user ID, entonces que lo ponga como 0, y yo quiero únicamente ver los que son mayores que 0, es decir, los que están bloqueados. Y todos esos son los que están bloqueados. Estos son documentos, son 127 documentos y están bloqueados. Entonces me están llamando, me dicen, oye, ¿sabes qué? Quieren cambiar, este documento está bloqueado y me están diciendo que no pueden modificarlo porque el PRO no les permite modificar. Pero la persona que lo hizo, que dice que lo tiene, ya se salió, no está en la oficina o ya regresó, pero no lo está usando, se quedó colgado, ¿no?
se quedó colgado. Entonces ese usuario se quedó colgado en el documento. De alguna manera Pro no lo liberó. Bueno, pues vamos a liberarlo. Vamos a empezar con update. Y el update nos sirve para modificar. ¿Se acuerdan que decíamos que las 4 sentencias del lenguaje de manipulación de datos son 4? El LMD es lenguaje de manipulación de datos, que es select, update, insert y delete. De ahí está el create table, add table, son DDLs, son otro tipo de sentencias, pero esa es para la manipulación de datos, aquí es para la manipulación de objetos. Entonces, esto lo que vamos a ver ahora es el update, que es la modificación de un dato. Entonces, la sintaxis bien básica del update es que yo le tengo que decir qué tabla voy a modificar. Es la tabla que yo voy a modificar. Ok, voy a modificar document. Pero ¿qué es lo que voy a modificar? Ah, pues user ID lo voy a poner nulo. Pero ojo porque si ustedes le dan así van a ponerle nulo a todos los documentos. Entonces usted lo que tiene que hacer es un where user ID, perdón, document ID es igual a, es decir, el documento que nos están diciendo, ¿no? Es que el documento 50712, que es una cotización de ventas, pues me están diciendo que está bloqueado. Bueno, entonces vamos a desbloquearlo. Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo aquí? Actualizando la tabla document, poniéndole el user ID en nulo, donde el document ID es 52316. Siempre los updates, yo siempre cuando empiezo, yo hago esto. Entonces, yo hago todo para que un teclazo, un F5, no me vaya a hacer la actualización de toda la tabla, ¿no? Sobre todo cuando van ustedes a manejar delete, insert y delete, insert y update, pues denle un respaldo a la base de datos, porque siempre es más fácil, aunque la base de datos esté muy pesada, muy pesada y que les llegue a tardar minutos en hacerse, siempre es muy poquito tiempo, mucho más que el hecho de que ustedes se echen al plato todos estos datos, ¿no? Entonces ya no van a poder recuperar. Si no tienen si su último respaldo fue la semana pasada, pues entonces vas a decir a la empresa, ¿sabes qué? Pues entonces te voy a poner el respaldo de la semana pasada o del mes pasado, y de ahí tienes que volver a capturar, porque pues yo me eché la tabla, ¿no? Entonces, con un delete, con un insert, con un update, y pum, lo tenía muy bien amarradito y todo, pero ya lo estaba haciendo. Ya nomás me faltaba el where, pero de repente me moví, le presioné F5 y pum, se me fue y borré o cambié toda la tabla, ¿no? Entonces, siempre, antes del update, siempre hay que hacer un respaldo. Y cuando están haciendo esto, el update, pues siempre pónganle, comentarícenlo y hagan ya todo su query. Y ya que estén ustedes seguros que es lo que van a hacer, entonces ustedes, aquí son, por ejemplo, 127, después del update, ya una línea afectada, después del update, en lugar de 127, van a ser 126, porque ya está en nulo. Y como le estoy diciendo que me traiga los que no están bloqueados, esto lo que hace es, dame los usuarios que tienen bloqueado algún documento. Esta es la solicitud. Ese select dice, ¿sí? En este caso es, obtiene los usuarios o los documentos que tienen bloqueado algún documento, ¿no? Bueno, entonces, bueno. Así es, muy bien, así es, exacto. Recomendación 2, primero hay hacer la consulta con la condición, ya que se gustaría en campos, modificar, se cambia update, perfecto, muy bien. Un select solito antes del update para asegurarse que ese es el registro. Sí, también se puede hacer, fíjense que ese, por ejemplo, lo que dice un compañero ahí, dice, a ver,
Vamos a ver, ya tengo yo estos documentos, sí. Ah, ya, ok. Bueno, entonces, document ID es igual a 52,316. Ok, ese es el que voy bueno, ya no está, ¿verdad? Ya no está, ese ya lo actualizamos. Entonces, vamos a ver aquí que tenemos, por ejemplo, el 5712. Entonces, el 5712 perfecto, muy bien. Entonces, bueno, ese es, sí. Ah, bueno. Entonces, lo que se hace, en este caso no aplica muy bien, porque muchas veces son, por ejemplo, sobre los ítems, actúa sobre los ítems de un documento, por ejemplo, ¿sí? Entonces, en este caso, pues lo que dice el compañero es que update document, yo sé dónde, document ID, fíjense que aquí es otra forma en la que aquí le puedo decir en la que se va a hacer todo lo que diga esto. Entonces, ¿qué significa esto? Acuérdense que esto de aquí, esta consulta, esa es una subconsulta, ¿no? Subconsulta. Me va a traer un único documento porque le estoy diciendo que nada me traiga esto. Pero si yo le estoy diciendo que me traiga todos los que están bloqueados, pues son 126. Entonces, yo digo, ok, actualiza, es decir, desbloquea, es una base de datos modelo, así que no pasa nada. Actualiza el document, ponle, es decir, desbloquea todos los documentos que están bloqueados, ¿sí? Obviamente que esto, pues, con esto se pudiera hacer, ¿están de acuerdo? Con esto se pudiera hacer directamente, ¿sí? Pero si yo quiero de aquí, ahorita es para fines didácticos, el hecho de que una consulta arroja esto, pero yo le voy a decir, ¿sabes qué? Únicamente tráeme el document ID, nada más tráeme el document ID, porque lo que yo voy a actualizar sobre esto son todos los document ID que esté dentro de eso, es decir, todo esto que me regresa a la consulta. Entonces, el IN es que actúe sobre una serie de document ID en este caso. Muy bien. No, pero son bases de datos, pero vamos a ver nosotros el Beijing Transaction, vamos a ver nosotros el rollback transaction también, lo vamos a ver cuando estemos nosotros viendo triggers y cuando estemos viendo store procedure. Vamos a utilizar el Beijing try y el catch y con la transacción y con el commit transaction, el rollback transaction. Entonces, lo vamos a ver esto para no confundir unos temas con otros, porque está muy interesante de las transacciones, pero lo vamos a ver cuando veamos store procedures, porque todos los store procedures tienen que tener esto, tienen que tener el try, tienen que tener las transacciones, por si en algún punto falla, todas las operaciones se regresen. Entonces, ahorita como la idea es que hay personas que apenas van empezando con esto, no me gustaría pues meter otros temas que sí son muy interesantes también, pero en su momento lo vamos a ver. Entonces, aquí dice, le vuelvo a decir, dice, actualiza la tabla esta y coloca dentro del campo, coloca null, ¿sí? A los documentos con document ID que estén dentro de esta subconsulta. Las subconsultas siempre van entre paréntesis, entonces el resultado de esta consulta es esto, así que va a actuar sobre ellos. Entonces, cuando yo hago esto y le doy update, son 126. Y si yo esta consulta que dice, que era la que yo tenía aquí, obtiene los usuarios que tienen bloqueado algún documento, yo le digo, pues no, ya no hay nada. Ya no, ningún documento está bloqueado. ¿Por qué? Porque ya le dije yo aquí que le pusieran nulos a los que estuvieran bloqueados.
No sé si tienen alguna duda o le gustaría que ahondara en este punto. Aquí, ahí en los comentarios escritos, si me pueden decir, si ya son las 8, ya son 2 horas, que podemos dar otros 15 minutos más, por la cuestión de que empezamos también otros 15 minutos tarde. Me gustaría que de todo lo que vimos, pues que me digan a qué les gustaría reforzar antes de terminar esta charla, ¿no? Este webinar introductorio de SQL Server, que es para las personas. Recuerden que este es para que las personas vayan más o menos que le entiendan al webinar de mañana, porque ya el webinar de mañana va a ser ya sobre un caso que le pidieron a un distribuidor y ya se lo llevó al cliente y ya lo está evaluando el cliente, pero el distribuidor con el que lo hice, que es Lorena, ya lo checó y todo está bien. Nada más que ahora ya el cliente lo está checando, pero ya mi idea es enfocar el aprendizaje de SQL Server en la práctica, en cosas que ustedes le están pidiendo, en cosas que ustedes están ocupando y también que le pueden sacar dinero. Entonces, recuerden que ahorita aquí estamos puros que estamos aprendiendo SQL Server, así que las preguntas aquí, aquí se vale todo tipo de preguntas, ¿no? De SQL Server. Sí, de hecho, el tema de mañana son consultas anidadas y de hecho consultas a vistas. Entonces mañana van a haber algunos temas ahí, algunos temas como consultas anidadas, por ejemplo, y group bytes, va a haber group bytes, va a haber también consultas. Va a haber ventanas con la cláusula over partition. ¿Sí? Las ventanas es un tema un poco complejo porque se pueden hacer un montón de cosas, pero sí es muy interesante y el over partition les va a dar un nivel muy bueno al hacer sus consultas, pero tenemos que empezar por esto, ¿no? Por lo básico. Y mañana va a haber over partition también, que son consultas, que son ventanas, se le llaman en SQL Server, ¿no? Yo les pasé, en expertos en SQL Server, les pasé una forma de pasar, de cargar un Excel en tablas, Yo les pasé, no les pasé un SP, pero obviamente ustedes pueden hacer el SP, nada más le mandan la ruta y el nombre del archivo que van a meter en una tabla. Entonces ese store procedure lo mete y si son miles, millones o sea, lo hace por medio de un bulk insert, se le llama, de una cantidad masiva de registro, lo mete a una tabla de forma muy, muy rápida. Entonces yo eso se los pasé en expertos en SQL Server. Son bien poquitas líneas. Se llama expertos en SQL Server. A ver, déjenme ver si lo traigo por aquí. ¿Ese es otro grupo? Ahí está, ¿no, Armando? Ya lo mandé al grupo de Impulsando. Ah, ¿ya lo mandaste? Ah, ok, sí. Perfecto. Ya ven que son muy poquitas, ¿verdad? Sí, nada más que hay que crear la tabla donde donde van a persistir los datos, es decir, donde se van a grabar los datos. Puede ser la columna A, B, C, D, la columna que ustedes quieran, o A1, A2, A3, como ustedes quieran.
Todas con Varchar 255 por la cuestión de la compatibilidad para que un Varchar 255 le puedan meter cualquier tipo de dato. Y le pueden poner 100 columnas, 200 columnas, la que ustedes quieran. Al momento de crear una tabla con un script se puede ahí copy-paste, pues se hacen pero rápido las columnas. Y esa tabla es una tabla muy general que va a aceptar datos de donde se lo pongas. Ajá, el archivo tiene que ser un CSV, indicar la ruta y nombre del archivo y establecer el primer número de línea desde la cual se inicia la carga de datos. Y el 5 es establecer el carácter separador de campos, la coma, el pipes, etc. Y bulk insert, ahí está. Y con eso ya se mete la información de un jodazo, ¿no? Como dicen aquí. Muy bien, entonces ahí se lo pasamos, ahí lo pasó de Jorge Luis, ¿verdad? Lo pasó Jorge Luis al grupo de Impulsando SQL Server. Sí, les voy a pasar esto que hemos hecho aquí, se lo voy a pasar ahí se lo voy a pasar en el grupo, y ustedes lo agarran y lo meten en un archivo de texto, ahí en sus computadoras, ¿qué les parece? Yo voy a armar un repositorio de GitHub y ahí los podemos ir guardando. Ok, muy bien. Entonces, a ver, estamos aquí. A ver, SL. Pues miren, ahí en el grupo de expertos en SQL Server son 85 y aquí somos, en el otro grupo, en el Impulsando SQL Server, somos un poquito más. A lo mejor ya estamos todos aquí a lo que están en el experto en SQL Server. Pero si quieren también mandar la liga para estar en expertos en SQL Server, también se puede hacer, ¿no? También lo pueden compartir para que estén en los dos grupos. Sí, los left y los right es la misma base del linear join. Cuando estemos nosotros haciendo las consultas, ahí en las consultas prácticas, les voy a decir, aquí vamos a utilizar left join y aquí vamos a utilizar right join y en ese momento les voy a decir por qué se va a utilizar así, por qué vamos a utilizar, es decir, si una tabla no tiene tal dato, no tiene, por ejemplo, algún dato entre dos tablas, entonces, pero quiero yo siempre conservar, por ejemplo, la tabla de documentos, que si tiene o no tiene algún dato, algún ID, de todas maneras, que no me lo desaparezca, porque acuérdense que el linear join lo que hace es que tiene que existir en las dos tablas. Si no existen las dos tablas, se excluye ese registro. Entonces, si nosotros estamos utilizando la tabla de doc-document, tenemos que tener la tabla de doc-document, aunque con un left, teniendo la tabla de doc-document a la izquierda del linear join, entonces con un left conservamos toda la tabla de doc-document, aunque no tengamos el que tenemos aquí a la derecha, este de aquí, es decir, este de aquí. Aunque no tengamos el dato que le corresponde, que lo enlaza, que lo relaciona. Entonces, es lo mismo, nada más que eso lo vamos a ver, dentro de las consultas. Pero lo que ahorita me interesa es que la forma básica, esto, pues ustedes lo puedan teclear, lo puedan ver, puedan estar checando, a ver si pongo, a ver, aquí está el doc, aquí está el ITM, y si saco más campos de pro, más campos de mod, de estas tablas, entonces que vayan ustedes empezando y para que le puedan entender a los webinars siguientes, porque pues les va a aumentar el nivel del SQL Server y también van a sacar dinero, ¿no? Porque pues finalmente pues son cosas prácticas, son consultas prácticas, es explotación de información de los clientes que están pidiendo estos datos y pues se los van a retribuir. Sí, los joins siempre han sido mi problema. Dice, sí pueden ser el problema, pero cuando ustedes vean que hay otros problemas más fuertes, los signos lo van a aprender más rápido, ¿eh?
porque cuando ustedes empiezan a ver ventanas, por ejemplo, que es el over partition, ustedes van a decir, no, esto sí es mejor aprendo los inner join más rápido, porque mejor, quien aprende el over partition, pues los join son muy fáciles, la verdad es que con la práctica y asistiendo a los webinars, se van a estar viendo una vez y otra vez y otra vez, y cada vez van a estar reforzando y van a decir, ok, para eso es el inner join, y sobre todo la tablita esa que les pasé por el grupo, pues les va a dar, les abre el panorama de la teoría de conjuntos que dice, ok, esos son los datos que quiero obtener y cómo obtenerlos, ¿no? Pues algún comentario final, compañeros, ahí en los mensajes. Tuve que quitarles el micrófono a todos porque pues sí había mucho ruido y no me permitía empezar. Entonces, pero pues ahí por mensaje me pueden decir. A ver si ya para mañana alguien me ayuda aquí con la configuración, porque yo siempre estoy programando y siempre le estoy dando y hay alguien siempre que está en el Zoom o en el GoToMeeting, etcétera. Y eso sí quita tiempo y me quita. Muchas gracias, Armando. Excelente, pues yo creo que ya terminamos con esto y pues ya mañana tenemos otro webinar el día a las 7, el día de mañana a las 7 igual, pues ya es sobre la consulta de Lorena y ya es un caso real y esto fue para que pues le pudieran entender un poquito, ¿sale? Sale, buenas noches a todos, que descansen. Muchas gracias a todos, que tengan buen día. Muchas gracias, Armando. Que pasen buenas noches. Gracias, buenas noches.